Shalom Akim. Toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahushai, Bahashem Rahakwadash. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino. Saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Esta es parte 2 de Yahushai, es nuestro sumo sacerdote. Y en este segmento vamos a leer Hebreos capítulo 10. En el último leímos Hebreos capítulo 9. Y entendimos la posición de Yahushai y por qué Él es nuestro único sumo sacerdote. Y cómo Yahushai vino para reemplazar el sacerdocio levítico. Pero antes de que entremos a Hebreos 10, tengo dos escrituras que quiero leer antes. Y por medio del Espíritu Santo entenderemos perfectamente a Hebreos capítulo 10. La primera escritura es Romanos 3 y 27. ¿Podemos olvidarnos de la ley? ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no es basada en la obediencia a la ley. Está basada en la fe. Como dice la primera parte del verso, ¿podemos jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Y la respuesta es no. No hay nada que nosotros podemos hacer para que el Señor Yahweh Bashem Yahushai nos acepte en respeto a guardar su ley. Porque ni uno de nosotros, ninguna persona, tiene la habilidad de guardar la ley al 100%. Y los que dicen que sí están mintiendo. Ellos buscan una vanagloria y buscan presumir que guardan la ley, que son santos y que son perfectos, pero eso no es verdad. Mismo Pablo dijo en Romanos capítulo 7 que cuando él desea hacer lo bueno, él hace el mal. Y lo malo que no quiere hacer, eso es lo que hace. Él nos platica de una guerra internal, el espíritu contra la carne. Y por eso necesitamos a nuestro Señor Yahushai. Alright. Porque como aquí dice, porque nuestra libertad de culpa, o sea, nuestra libertad del pecado, nuestra libertad de culpa y cargo, no se basa en la obediencia a la ley. Está basada en la fe. En nuestra fe que el Señor nos va a salvar a pesar de nuestras fallas. Que el Señor nos va a rescatar de esta situación. Y nos va a recompensar a pesar de que cometemos errores. ¿Por qué? Porque a contrario del resto del mundo, nosotros estamos en estado de arrepentimiento. Todos los hermanos y las hermanas que esperan el día del Señor están en un estado de arrepentimiento. Constantemente regresando a Yahweh Bashem Yahushai. Siempre teniéndolo en mente. Teniendo en mente nuestras fallas. Porque de nada sirve engañarnos a nosotros mismos. Pensar que somos justos, pensar que somos perfectos. Cuando el Señor en verdad sabe que sin Él no lo somos. Sin Él y sin su misericordia no podemos ser perfectos. Alright, vamos a verso 28. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Yo sé que muchos se ofenderían con estas palabras, cual no son mías, pero son de Yahweh Bashem Yahushai. Somos declarados justos a los ojos del Señor por medio de nuestra fe y no por obedecer la ley. ¿Por qué? Porque si fuera basado en obediencia a la ley,
ninguno de nosotros fuéramos salvos. El único que pudo lograr perfección en la ley era Yahawashi cuando él vino a la tierra. Alright. Él era el único perfecto. Por eso es que él es el perfecto sacrificio por los elegidos. Verso 29. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Aquí, para que entiendan bien, cuando dice judíos y gentiles, se está refiriendo a los israelitas que conocían la ley y los israelitas gentiles que no conocían la ley. Alright, conocemos de la diáspora, conocemos de cómo nuestro reino se dividió y se separó. Y el Señor mandó a diferentes tribus, a diferentes esclavitud, a diferente cautiverio, diferentes formas de juicio. Y al pasar el tiempo, estos israelitas que eran esclavos en otras tierras perdieron su identidad, perdieron su herencia con el Señor y se convirtieron en un estado gentil. Verso 29 nos dice que nuestro Dios, el Padre Yahweh y su Hijo Yahawashi, Él es el Dios de los judíos y de los gentiles. Verso 30. Hay solo un Dios, y Él declara justos a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe. Eso es lo que une a nuestra congregación. Eso es lo que une a los elegidos. La fe que juntos tenemos en el nombre de Yahweh Bashem Yahawashi. Y la salvación viene por medio de esa fe. No viene por un mérito de nosotros, no viene porque somos buena gente, viene porque tememos al nombre de Yahweh Bashem Yahawashi y confiamos en su promesa. Verso 31. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Alright? No nos olvidamos de la ley. Nosotros nunca hemos enseñado que no debes guardar la ley. Pero sí enseñamos que la ley no te salva. Porque eso es lo que el Señor nos enseñó. Eso es lo que su santa palabra dice. Y si tú tienes un problema con eso, escribe tu propia Biblia. Alright. Crea tu propia nación. Continuamos. Yahawashi no vino para desautorizar la ley. Y después de esta escritura vamos a leer Hebreos capítulo 10. Mateo 5:17. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es Moisés y los escritos de los profetas, tienen un propósito. Y cuando Yahawashi vino a la tierra, Él cumplió con muchos de sus propósitos. Verso 18. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Entonces, si nosotros le enseñáramos a la congregación a no guardar los mandamientos, eso nos haría a nosotros malditos. Alright, no entraríamos al reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña
será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Ahora, los fariseos, los maestros de la ley, ellos tenían los vestuarios más perfectos, ellos tenían su borde de azul, ellos tenían sus flecos, tenían todos los accesorios de la ley. All right? Ellos guardaban en el exterior, en la apariencia de la gente, ellos guardaban la ley al 100%. Pero Yahawashi, cuando él vino a la tierra, él encontró falla en ellos. ¿Por qué? Porque lo hacían hipócritamente, lo hacían deshonestamente. Ellos, aunque tenían sus flecos y aunque tenían su borde azul, eran adúlteros, eran ladrones, eran mentirosos, eran víboras. Y por eso es que guardar la ley, entre comillas, no nos traerá salvación. La salvación viene con una combinación de fe y el esfuerzo por guardar la ley. Un esfuerzo sincero. Ahora vamos a Hebreos capítulo 10. Alright. Hebreos 10 tiene 39 versos. Sean pacientes porque es muy importante. Hebreos 10:1. El sacrificio de Yahawashi una vez y para siempre. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. El sistema que es los sacerdotes, la tradición, todo lo orden del templo, todos los rituales y las ceremonias que se guardaban. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. La ley, los sacerdotes, los rituales, las ceremonias, todo eso no eran las cosas buenas en sí mismas, eran una sombra de lo bueno que viniera después. Por eso es que llamamos a esta palabra el evangelio, porque evangelio en griego, evangelion, en evangelion representa buenas noticias, las buenas nuevas. ¿Cuál es la buena noticia? Yahawashi, el ungido. Él es nuestra buena noticia, porque Él es el que va a construir ese puente entre los israelitas y el Padre Yahweh. Los que quieren acercarse al Padre aunque sean pecadores, aunque cometan errores. El Señor prefiere a alguien sincero y arrepentido que a alguien orgulloso que piensa que es perfecto. Continuamos. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando el ungido vino al mundo, le dijo a Dios, Yahawashi le dijo al Padre Yahweh, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado.
De nuevo, verso 6, para todos los que están aferrados a la ley y al sistema levítico. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. La ley hablaba de Yahawashi, y por eso es que entendemos que la ley solo era una preparación para lo bueno que iba a venir, para el pacto más perfecto que iba a venir. En Hebreos capítulo 8 pueden leer del nuevo pacto y de qué consiste en más detalle. Continuamos a verso 8. Primero, Yahawashi dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Aun cuando la ley que el Padre le dio a la nación de Israel, aunque la misma ley exigía estas cosas, en verdad al Señor no le agradaron esas cosas, porque la gente lo hacía hipócritamente, insinceramente. Es como cuando alguien hace algo malo en contra de ti. Alguien te hace una maldad y ellos muy a fuerzas se sienten obligados a pedir una disculpa. Oh, perdón. Oh, sorry. Pero en verdad no es sincera esa disculpa. Es lo mismo con estos sacrificios. Es lo mismo con todos estos rituales externos. No había sinceridad en el pueblo. Sabían que solo podían ir a comprar otro toro o comprar una paloma, matarla en el altar, y ellos pensaban que de esa manera podían ser perdonados y expiados de sus pecados. Pero eso nunca les purificó sus conciencias. Ellos sabían en el interior que eran malditos, y por eso es que el juicio del Señor los consumió. Y Yahawashi es la solución a ese problema. Verso 9. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Alright? So, aquí, hermanos y hermanas, no es una contradicción con lo que leímos en Mateo 5. Aquí dijo el Señor que Él no vino para abolir la ley, o a Moisés, o a los profetas. Pero aquí dice, Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. ¿Ok? Entonces, la forma que esto no se contradice es que este primer pacto, alright, lo que nos enseñaba de la ley, todo eso es bueno. ¿Ok? La ley no tiene falla. La ley no es el problema. El problema somos nosotros. Estos cuerpos pecadores son la razón por qué el primer pacto tiene que ser anulado para que entre el segundo en vigencia. Alright. Y con Yahawashi, hermanos y hermanas, hemos entrado ahora al segundo pacto. Estamos en el principio del segundo pacto. Cuando completamente estemos en el segundo pacto, va a ser cuando recibamos nuestros nuevos cuerpos que son prometidos para que entremos al nuevo reino del Señor. Verso 10. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Yahawashi nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro
sumo sacerdote, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha del Altísimo. Ahí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. So Yahushua cumplió su misión, y ahora él espera en su trono, en su lugar de honor, hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Y ese va a ser el fin del mundo. Eso es lo que tanto esperamos, que el Señor se levante y conquiste a este mundo y nos rescate de este mundo de maldad. Alright? Y el privilegio de los elegidos, de los santos, va a ser poner a los enemigos debajo de los pies de Yahushua. Como leemos en Lucas, creo que es 19 y 27. Vamos a ir rápidamente. Lucas 19 y 27. En cuanto a esos enemigos míos, los mismos que mencionó en Hebreos, en cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. So, ese honor vamos a tener Yahushua mediante. Vamos a conquistar al mundo junto con nuestro Señor. Alright. Y vamos a decapitar a todos los rebeldes, todos los que no quieran que nuestro Señor sea rey. Alright, verso 14. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Ok, eso lo que nos hizo perfectos era el sacrificio de Yahushua y nada más. Ok, y todos nosotros lo sabemos en nuestro interior. Tú sabes sinceramente que lo único que te va a salvar es la misericordia del Señor. Alright, y por eso eres humilde. Por eso temes al nombre del Señor. Porque tú estás en sus manos. Tú estás en su misericordia. Y esa humildad es lo que te va a llevar a la salvación. Verso 14. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad. Pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Ese es el nuevo cuerpo. El nuevo cuerpo que nos prometió el Señor. Se puede leer de esto en Corintios. Alright, déjanos más. No vamos a leerlo, pero para que sepan a dónde encontrarlo. 1 Corintios 15 y 52. Saben que voy a leer este único verso, pero ustedes pueden leer lo demás. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Esa transformación es el segundo pacto, que solo podemos tener acceso a ese segundo pacto por medio de Yahushua. Alright. Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día. Verso 16. Dice el Señor: pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Esto es para cortar a los mal educados de los sicarios, el grupo de hebreos israelitas sicarios. Ellos dicen que en el reino los levitas todavía van a sacrificar.
y han dicho una gran blasfemia. Han dicho que Yahushua, nuestro rey, va a tener que acudir a un sacerdote levita para sacrificar. Esa es blasfemia. Esa es una locura. El sacerdote levita ya no va a existir en el reino. ¿Por qué? Por esto. Por lo que se encuentra en el libro de Pedro. Alright. No va a haber el sacerdocio levítico. Un momento. Alright. Ok. Primera de Pedro 2 y 9. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. ¿Saben qué deja? Alright, está bien. Voy a leer ese punto. Primera de Pedro 2 y 9. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey, una nación santa. Entonces, todos vamos a ser sacerdotes en el reino de los cielos. En inglés hay una escritura que dice a nation of priests and kings. A ver si la puedo encontrar. Nation, king of priests and a holy nation. Well, I mean, Éxodo lo dice también. Éxodo 19 y 6. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Todos somos los sacerdotes de Dios. Alright. El sacerdocio levítico fue reemplazado por la orden de Melquisedec. Alright. Y los hermanos que entienden ya saben quién es Melquisedec. Y saben por qué la orden de Melquisedec es superior a la orden levítica. Alright, no va a ser solamente la tribu de Leví. Alright, y ya no van a haber ofrendas por pecado en el reino. Ya no van a haber sacrificios en el reino. Alright, porque Yahushua ya cumplió con eso. Verso 18 de 9. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Un llamado a permanecer firmes. Solo hay como unos 20 versos más, hermanos. Paciencia. Hebreos 10 y 19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía, con confianza, en el lugar santísimo del cielo, por causa de la sangre de Yahushua. Por su muerte, Yahushua abrió un nuevo camino. Un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ok, que en el capítulo 9 leímos de el lugar santísimo. Leímos de cómo era un templo en la tierra, donde había un cuarto dentro del tabernáculo, que era el lugar santísimo, donde solamente el alto sacerdote entraba. Pero ahora nosotros vamos a poder entrar al lugar santísimo en el cielo por medio de nuestro nuevo sumo sacerdote, quien es Yahushua. Verso 21. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Yahweh Bashem Yahushua, con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre del Señor,
a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Esta palabra, ya lo saben. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Así que el espíritu que promovemos no es un espíritu sin ley, no es un espíritu de hacer lo que te da la gana. Nosotros nos motivamos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Nosotros nunca hemos extinguido a la ley. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. All right? Si ustedes tienen hermanos, no dejen de congregarse, ¿ok? No se separen de su hermandad. Valoren al tesoro que el Señor les dio. Valoren a los hermosos hermanos que Yahweh Bashem Yahushai te ha dado. Porque en este mundo no se encuentra amistad. Y nosotros tenemos algo superior. ¿Ok? Verso 26. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Y ese es el punto. Nosotros sabemos que la ley no nos va a justificar, que la fe nos justifica, pero también sabemos que si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Ese es el balance. All right? No hay por qué ofenderse. Verso 27. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Esto es lo que vas a tener en la mente si no eres sincero, si vives hipócritamente. Y yo no lo digo como que yo no he sido hipócrita. Yo sé que yo he sido hipócrita. Todos hemos sido hipócritas. Pero debemos reconocerlo. Debemos reevaluar lo que hacemos cada día. Debemos examinarnos a nosotros mismos para que nuestra expectativa sea salvación, para que no estemos esperando un juicio. All right? Nosotros no caminamos día a día pensando, el Señor me va a matar. Nah, man. Confiamos que el Señor nos va a mantener vivos y nos va a salvar de todo lo que venga. Verso 28. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Ese es el problema con estos campos de Israel, man. Estos falsos israelitas. Ellos desprecian a Yahushua. Ellos no quieren la misericordia. Ellos tienen una mentalidad que le van a enseñar a todo el mundo que ellos son santos y que son perfectos por medio de sus obras. Estos campos israelitas falsos, man, ellos no buscan la gloria de Yahweh Bashem Yahushua. Ellos buscan su propia fama. Ellos buscan mujeres, ellos buscan fama, buscan popularidad, buscan vistas en YouTube, buscan seguidores en sus medias sociales. Sus motivos no son sinceros. Por eso nosotros, hermanos y hermanas, no debemos caer en el error
de insultar y despreciar al Espíritu Santo. All right? Despreciar el sacrificio del Señor, no aceptando al Hijo de Dios como nuestro Rey y nuestro único sumo sacerdote. No hay ningún otro sacerdote para nosotros y nunca jamás habrá otro. All right? Verso 30. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza y les pagaré lo que se merecen. También dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Yahawashi. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieran que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que sufrieron metidos en la cárcel, y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que duraran para siempre. Por eso es que sufrimos ahora con paciencia. Por eso es que ahora estamos dispuestos a pasar por persecución, que la gente nos humille, que la gente nos ponga en ridículo públicamente. All right? Que nuestras familias nos desprecien y que la gente nos odie sin motivo. Lo aceptamos con alegría, sabiendo que en el futuro, que estamos viviendo en los días del futuro, les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Nuestra mente está enfocada en el reino. No está enfocada en construir una vida aquí y echar raíces aquí en este mundo. Verso 36. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se eche para atrás. Pero nosotros no somos de los que se apartan, de los que se echan para atrás. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Eso ha sido Hebreos capítulo 10. Ese ha sido el entendimiento de por qué Yahawashi es nuestro sumo sacerdote. Alright, esta ha sido parte 2. Va a ser la parte final de este segmento. Y ahora veremos qué más el Espíritu Santo nos enseña. Alright, con eso toda gloria y alabanza a Yahweh Bashem Yahawashi. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino. Mucho amor y ánimo para ustedes, hermanos y hermanas que esperan al Señor, man. Que ustedes son especiales y son muy pocos. Alright. Pero el mundo que viene es reservado para los muy pocos. Hasta la próxima. Shalom.